Ya tengas un dron como el DJI Mini 2 o uno más top como el Mavic 3, en este vídeo vas a aprender 10 movimientos para grabarte a ti mismo cuando estás solo. Movimiento número 1. Trípode, el más sencillo, pero sin dron prácticamente muy difícil. El trípode sirve para mostrar un poco nuestro entorno, para componer en base al frame que tengamos en pantalla. No requiere ningún movimiento, es un movimiento muy sencillo y por ello nos gusta tanto porque no requiere mucha dificultad de pilotaje. Se puede utilizar para introducciones, pero te recomendamos que lo aproveches para situarte frente al espectador en un momento intermedio del vídeo y con ello conseguirás que esta persona que esté viendo tu vídeo se sitúe perfectamente. Movimiento 2. Grúa. Nuestro favorito, Cayetano. Una maravilla. Para mí la grúa es uno de los que mejor relación entre dificultad de pilotaje y valor que aporta tiene, porque es un movimiento que es realmente sencillo, pero es un movimiento que se busca muchísimo en las películas y consiste en sencillamente elevar el dron mientras nosotros nos alejamos, ya sea andando por una senda o desplazándonos con un patinete, una bicicleta, un coche. Y es storytelling puro, estamos contando historias a un nivel muy elevado a cambio de un manejo de dron que no nos requiera mucha habilidad, tanto para introducir como para cerrar secuencias. Es fenomenal, es fantástico. Lo podemos utilizar además en multitud de localizaciones y con multitud de objetos y bueno, es el típico plano del coche alejándose y lo bueno es que nosotros como pilotos de drones lo podemos conseguir muy fácilmente. Tip número 1. Utilizar el dron como herramienta de grabación. ¿Cuánto costaría tener un equipo que pudiera compararse con un dron? ¿Cuánto costaría hacer estos planos? Esto es un poco lo que más nos gusta de este vídeo. Aparte de meter estos movimientos o planos con dron, queremos meter tips que vamos a implementar en estos planos y este es el primero de este vídeo. Tenemos que pensar con el dron como eso, como una herramienta de trabajo que nos ayude a crear imágenes y a contar historias. Gracias a la tecnología dron no necesitamos a nadie más para hacer este tipo de planos y esa es la grandísima ventaja que tenemos con nuestros drones. Calle. Dime. ¿Sabías que tengo nuevos datos relacionados con las suscripciones? Cuéntame. 4 de cada 5 no están suscritos. Ha sido increíble ver estos datos del último año. Del último año, pero vamos a ver, chicos, ¿es posible que nos esté mostrando Dani el botón de suscribirse? ¿De qué color era? Era de color rojo, lo tienen justamente aquí abajo. Pues chicos, si lo veis, no sé, dadle, a ver si es que os ha roto YouTube. Dadle y vamos a ver si efectivamente funciona y de paso nos apoyáis. Movimiento número 3. Ascensor cenital. Un movimiento muy simple, Cayetano. Puede que no sea de los más impactantes que podemos hacer con un dron, lo reconozco, pero es un movimiento que ofrece una perspectiva totalmente distinta a lo que solemos ver desde el suelo y eso es un valor añadido muy potente. Nos sirve para hacer de transición entre escenas mientras estamos moviéndonos de punto A a punto D, por ejemplo, andando por el campo, pues está muy bien que sencillamente poner el dron en el aire, apuntar la cámara hacia abajo en vertical y que nosotros caminemos a través del frame. Incluso podemos aparecer en plano y desaparecer mientras el dron simplemente no hay ni que tocarlo, que haga su trabajo de estabilización perfecta y es un movimiento que es súper sencillo, no nos va a requerir ni gran habilidad ni siquiera muchos intentos, así que yo creo que en cualquier vídeo este tipo de planos queda genial y va a aumentar muchísimo nuestra capacidad de filmmaking y de storytelling. Seguimiento cenital, algo un poco más complejo, pero que llama muchísimo la atención. Este plano me gusta mucho porque es parecido a lo que acabamos de ver, pero ya requiere que sepamos un poquito más manejar drones. El objetivo es hacer como que un satélite nos está persiguiendo y lo que tenemos que conseguir es que el dron vaya también con esa cámara cenital perfectamente apuntando al suelo y que vaya a la misma velocidad que nosotros, que se desplace con nosotros, de modo que parecerá que nosotros estamos estáticos y es el propio entorno el que se mueve. Este queda muy bien si vamos combinando distintos entornos, hacer lo mismo en la playa, en la montaña, con nieve, con hojas y luego lo vamos intercalando en postproducción. Queda un efecto muy chulo que da la sensación de paso del tiempo, de viajar de movimiento y es algo que sin un dron sería literalmente imposible. Si no nos sale, que puede ser que no nos salga, sobre todo la primera, podemos implementar aquí el Active Track y también, si no, muy recomendable en postproducción, cuando estemos editando, hacer un tracking exacto a la persona y ya con eso vamos a clavar exactamente este movimiento súper chulo, súper cinematográfico. Tip número 2. Utilizar el dron
como si fuera un gimbal. Desde hace entre 5 y 10 años, la tecnología del gimbal ha revolucionado el sector audiovisual. Ya sabéis que los gimbals es una de las cosas favoritas que tenemos nosotros para hacer imágenes dinámicas y fluidas, y en cierto modo nosotros tenemos que pensar en el dron como si fuera un gimbal. De hecho lo es, el dron es un gimbal en el aire, y esto nos viene genial porque podemos crear un montón de imágenes que en cuanto a contar una historia son brutales, espectaculares. La parte mala es que los gimbals son bastante caros y la curva de aprendizaje pues es un poco elevada, que por cierto, si queréis aprender más sobre gimbal, ya sabéis que tenemos un cursazo de gimbal en droneando.info, pero si no, si solo te quieres centrar en drones, pues lo bueno es que podemos fingir que esos planos de gimbal con dron no tendremos la misma calidad, pero sí que tenemos mucha más facilidad de movimientos y no nos hará falta nadie que esté haciendo ahí de operador de gimbal. Así que para ello tenemos que pensar en vuelos bajos y movimientos lentos, y cuando cambiemos este chip vamos a descubrir un mundo entero de posibilidades, ya que esto es lo contrario a lo que hacen la mayoría de pilotos. Movimiento número 5. Seguimiento frontal. Es más difícil de lo que parece. Tendremos que ir a la misma velocidad que nos movemos nosotros. Sí, es un movimiento que la gente normalmente no está muy contenta por cómo queda, porque parece mucho más fácil de lo que es. Y no es fácil porque tenemos que seguir a un sujeto, en este caso nosotros, desde atrás, con esa estabilidad, esa fluidez para que la distancia sea la correcta, a la misma velocidad, y a veces nos va a costar algún intento más que otro. El objetivo es hacer una especie de tercera persona de videojuego, hacer como que la vida es un videojuego. Nos sirve tanto para grabarnos desde atrás como para nosotros perseguir al dron y que vaya el dron hacia atrás, mostrando también el entorno. Es ideal para utilizarlo en una transición entre localizaciones o cambio entre secuencias. Es como ir a un sitio. Y ya digo, es un plano que ya estamos en el plano número 5, ya la dificultad va aumentando, pero que con unos pocos intentos y con un poquito ya de experiencia lo conseguiremos y quedará genial. Seguimiento lateral. Vamos, esto nos va a aportar un valor increíble. Sí, el seguimiento lateral es un plano que ya estamos un peldaño por encima en cuanto a dificultad, ya es más complicado que el seguimiento frontal. Sin dron sería prácticamente imposible, por no decir imposible, y es un plano que ya nos da un dinamismo increíble porque estamos siguiendo lateralmente a un sujeto. A mí es de los que más me gusta, intento hacerlo siempre que puedo, aunque soy consciente de que ya es un poquito más complicado. Y es un plano que en personas no queda mal, pero es que queda mucho mejor siguiendo a un coche, siguiendo a un caballo, siguiendo cosas que van a alta velocidad. Hacer un seguimiento lateral ya es, un plano que mejorará cualquier vídeo. Sí que es cierto que hay que ir con mil ojos porque ya el peligro que aumenta al no poder ver hacia dónde va el dron, pero la calidad que aportará será brutal. Descubrimiento. Llegamos ya a algo más complejo. Aquí ya empezamos a tocar el gimbal. Sí, el objetivo es que el plano empiece mostrando una cosa y acabe mostrando otra. Esto lo conseguiremos situando el dron a una altura X, puede ser a baja altura, yo lo recomiendo, pero también se puede hacer a alta altura, y que el gimbal empiece mostrando algo que esté debajo del dron. No hace falta que la cámara esté inclinada a 90 grados, a unos 40-45 ya sea suficiente, y a la vez que el dron empieza a avanzar hacia adelante, la cámara va a ir levantándose y descubriremos algo. El ejemplo máximo, por ejemplo, es la playa, en la que vemos las piedras o la arena al inicio del plano, y conforme el dron se va desplazando hacia adelante, la cámara sube y vemos el mar, el horizonte. Y bueno, es un plano cinematográfico por definición. Además tiene muchas variantes, como que el dron vaya yendo hacia atrás y también la cámara se levante. Es uno de mis favoritos, yo lo hago siempre que puedo y os recomiendo que lo hagáis porque subirá el nivel de cualquier vídeo. Ascensor. Es difícil que nos salga la primera, pero con repetición quedará increíble. Sí, necesitaremos seguramente algo ya más de experiencia y varios intentos, no pasa nada, pero cuando lo consigamos, lo que haremos es que el dron se eleve en el aire verticalmente, si es a poca velocidad mucho mejor, y mientras tanto el gimbal tiene que seguir ese objeto que queremos destacar, sea una casa, sea un edificio, sea un árbol, sea cualquier cosa, sea nosotros mismos, que es un poco el objetivo, y conseguiremos dimensionar, conseguiremos mostrar tanto al sujeto como a todo su entorno con un dinamismo brutal. Es de mis planos favoritos. Es un plano que además se hace muy poco, y cuando pensamos en las posibilidades que tiene una herramienta como un dron y cuáles son sus puntos fuertes, pues yo creo que si nos viene a la cabeza este tipo de planos, esto hace que tengamos un valor que muy difícilmente podemos conseguir sin un dron. Tip número 3. Utilizar filtros. Sí, nuestros queridos filtros. Ya sabéis que nuestro objetivo es parecernos al cine, a estos planos súper cinematográficos.
No creo que haya nadie sorprendiéndose porque Dani y Cayetano hablen de filtros ND en Droneando, pero ya sabéis que son fundamentales y por todos los planos que estamos viendo aún más, muchos de ellos, la grandísima mayoría, van a mejorar si utilizamos filtros ND. Ya sabéis que podremos limitar ese paso de luz y esto nos va a permitir imitar el cine haciendo que la velocidad de obturación sea el doble que los frames por segundo y conseguiremos desenfoque por movimiento o motion blur y con ello pues nos aportará un dinamismo superior y elevará el nivel de la producción, así que filtros ND sí o sí. Movimiento 9. Órbita lejana. Es un movimiento que siempre hacemos en cualquier salida y en cualquier vuelo que hacemos. Aquí ya estamos subiendo el nivel, hemos dicho que íbamos a ir de más fácil a más complicado, estamos en número 9, esto ya es complejo. Es un movimiento que sí que muchos intentan hacer al principio y yo recomiendo que primero nos centremos en los movimientos más sencillos que nos saldrán seguramente a la primera y que nos ayudarán a tener mucho metraje muy valioso para nuestro vídeo, pero luego, ya cuando tengamos algo más de experiencia, tenemos que probar sí o sí la órbita. Nosotros siempre la hacemos, es un movimiento que sirve tanto para utilizarlo si lo hacemos entero en una aceleración o en un speedrun, como si solo queremos utilizar una pequeña porción, porque también nos valdrá, nos aportará un dinamismo superior, estaremos vinculando el sujeto al entorno, es súper épico y bueno, pues de mis favoritos, un movimiento que cuando tengas algo de experiencia tienes que probar sí o sí. Órbita baja con parallax, seguramente el movimiento más complejo, pero el más épico. En este movimiento, chicos, no me vais a decir que no, este es el típico plano de película de cuando sale Will Smith del coche en Dos policías rebeldes, le hacen este plano porque bueno, es el épico máximo por definición del cine y lo bueno es que nosotros lo podemos hacer con nuestro dron. Es un movimiento complejo, lo reconozco, no va a salir seguramente a la primera, pero si conseguimos hacer un movimiento bajito en el que por ejemplo nosotros estemos en el pico de una montaña o en una elevación y consigamos que el dron esté a nuestra misma altura o un poquito inferior, incluso con el gimbal un poquito levantado, y si conseguimos que pasen ramas por en medio o elementos por en medio, bueno, pues el dinamismo es brutal. Yo os recomiendo que lo probéis, el objetivo es que el fondo se mueva más rápido que el sujeto y yo te diría que lo reservaras para el clímax de tu vídeo, para cuando llegue ese momento top, por ejemplo, cuando ya estás, cuando justamente llegas a esa cima de la montaña, por ejemplo, pues hacer este planaco y bueno, no puede ser más épico, yo creo que es de lo más épico que se puede hacer con un dron, así que pruébalo y ya nos dirás qué tal te funciona. Tip número 4. Nunca dejes de formarte. Nosotros seguimos aprendiendo día a día. Como decía Steve Jobs, se estate hambriendo. Muchos se sorprenden de que nosotros aún sigamos aprendiendo, pero es que no hay otro camino. O sigues aprendiendo o te estancas. Entonces nosotros recomendamos sí o sí, sigue aprendiendo, sigue formándote, sigue hambriento, como dice Dani. Hay un montón de lugares, por ejemplo YouTube es uno de ellos, en YouTube hay un montón de conocimiento, lo que sí que es cierto que a veces puede ser difícil encontrar ese ejemplo de valor, esa información valiosa. Por ello yo también recomiendo que más que ver YouTube en general, busquéis a ese creador, a ese piloto, a ese filmmaker, a esa película en la que aparezcan planos y os inspiréis en su trabajo, intentéis aprender de esos maestros, de los mejores y que eso os estimule creativamente para hacer vuestro propio camino. Y yo he aprendido particularmente muchísimo viendo a los mejores del mundo. Y por nuestra parte, si quieres que te ayudemos en tu aprendizaje, ya sabes que tenemos nuestra academia en la que te ayudaremos y guiaremos en todo lo que podamos por 10 euros al mes. Ya tenemos un montón de cursos, todos nuestros alumnos están muy contentos y puedes darte de baja cuando quieras. Así que droners, ya sabéis, podéis suscribiros, darle a la campanita, compartir este vídeo también súper importante con toda la gente que creáis que le pueda interesar. Así que Cayetano, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo chicos, chao chao.